En la antigua tierra de Canaán, bajo cielos que no han cambiado en miles de años, Dios estaba preparando la prueba de fe más grande que el mundo jamás conocería. Aquella noche, Abraham dormía con una paz extraordinaria, una paz nacida de décadas caminando fielmente junto al Dios que jamás le había fallado. En ese espacio sagrado, entre el sueño y la vigilia, Abraham lo escuchó, la voz que conocía mejor que cualquier otra voz en todo el mundo. Se incorporó de golpe, con el corazón anciano latiendo con fuerza, no de miedo, sino con la alerta aguda de un hombre que sabe que está a punto de recibir una palabra de Dios. La presencia de Dios llenó aquella humilde tienda con una luz que iba más allá de la lámpara, un resplandor de otro mundo que presionaba suavemente contra el tejido de éste. Las manos de Abraham se unieron en oración. Cualquier cosa que Dios estuviera a punto de pedirle, este siervo del Altísimo ya estaba respondiendo: «Aquí estoy, Señor». Cuando el sol del desierto se alzó sobre Beerseba, Abraham salió de la tienda cargando el peso imposible de lo que Dios le había hablado en la noche. Su hijo, su amado Isaac, el hijo milagroso de su vejez, el hijo de la promesa, dormía con la paz completa de quien jamás ha conocido el miedo. Cuando esos ojos jóvenes se abrieron y encontraron el rostro de su padre, se llenaron de pura alegría. El niño aún no sabía que esta mañana cambiaría todo. Compartieron el pan juntos en la luz de la mañana, padre e hijo, y Abraham miraba a su hijo con un amor que sentía que podría partirlo por dentro. Abraham llamó a sus fieles siervos y les dio sus instrucciones. Viajarían a la montaña que Dios le había mostrado para adorar. Sus manos envejecidas ataron cuidadosamente la madera que necesitarían para el sacrificio, madera que cargaba un peso mucho mayor que su masa física. Y así, el pequeño grupo partió, un padre, su hijo, 2 siervos y un asno, caminando hacia una cita con la eternidad. Visto desde arriba, apenas eran visibles contra el vasto paisaje, una pequeña familia atravesando la enorme historia que Dios estaba escribiendo. Caminaron durante la mañana, el desierto desplegándose ante ellos en tonos de oro y ocre, sus sombras largas y deliberadas detrás de ellos. Los ojos de Abraham estaban fijos en el horizonte, pero sus labios se movían en oración silenciosa continua. Cada paso era un acto de adoración, cada paso costaba todo. Isaac caminaba junto a su padre, lleno de la alegría natural de un niño en una aventura con el hombre que más amaba en todo el mundo. Acamparon bajo las estrellas antiguas, y Abraham se sentó aparte mirando hacia los cielos, las mismas estrellas que Dios una vez había señalado como una promesa. A la luz del fuego, el rostro de Abraham guardaba la angustia que mantenía oculta de su hijo durante el día. Pero Dios veía cada lágrima y estaba presente en cada momento difícil. En el segundo día, el paisaje se volvió más agreste y dramático, las colinas elevándose a su alrededor, todo construyéndose hacia algo que solo Abraham comprendía. Padre e hijo caminaban juntos, hablando como lo hacen los padres y los hijos, de todo y de nada, cada palabra preciosa, más allá de toda medida. Entonces Abraham lo vio, el monte Moria, alzándose contra el cielo, tal como Dios lo había descrito, el lugar señalado desde antes que el tiempo mismo comenzara. Sus ojos sostuvieron la montaña por un largo momento. El reconocimiento, la rendición y la obediencia inquebrantable, escritos en cada línea de su anciano rostro. Los dos siguieron juntos, solo un padre y su hijo. Cuando llegaron a la cima, Abraham examinó el sitio sagrado. Todo era exactamente como Dios le había mostrado. Todo estaba listo. Él estaba listo. Piedra por piedra, Abraham construyó el altar. Cada piedra era una palabra en una oración para la que no tenía otro lenguaje. Colocó la madera en su lugar. Sus manos se movían con la precisión de un hombre que ha tomado su decisión y no la deshará. Entonces llegó el momento de quietud,
el altar completo, la madera colocada y solo el último y más terrible acto de obediencia quedando entre Abraham y Dios. Abraham se volvió hacia Isaac y se arrodilló al nivel del muchacho. Sus ojos decían todo lo que su voz no podía sostener. Isaac lo miró con perfecta confianza. En el intercambio de sus miradas, el amoroso dolor del padre y la inquebrantable confianza del hijo, algo eterno pasó entre ellos, e Isaac, este notable muchacho, este hijo del pacto, se acostó en el altar por su propia voluntad. Confiaba en su padre. Confiaba en el Dios de su padre. Las manos temblorosas de Abraham ataron las muñecas de su hijo con una cuerda. Sus lágrimas caían en silencio. Ni una sola palabra de protesta vino del muchacho sobre la piedra. Isaac miró a su padre desde el altar con ojos que no guardaban acusación ni miedo, solo amor, solo confianza, solo paz. Abraham sacó el cuchillo. Su rostro había ido más allá del dolor, hasta la terrible quietud de la rendición absoluta a la voluntad de Dios. Levantó el brazo. La hoja captó el sol en un destello frío, y en esa fracción de segundo, Dios vio lo que siempre había sabido, la total profundidad de la fe de Abraham. De repente, una voz desde el cielo. El ángel del Señor apareció en luz deslumbrante. «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho». La cabeza de Abraham se volvió hacia esa gloriosa voz, y su rostro, todavía bañado en lágrimas, fue inundado ahora con la luz del alivio divino. El cuchillo cayó de su mano abierta, y al caer, el peso de la carga imposible se levantó. Dios había hablado, Dios había provisto. El ángel habló con autoridad y compasión. «No le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios. No me has negado a tu único hijo». Las manos temblorosas de Abraham trabajaron en los nudos de la cuerda, y las ataduras cayeron, y las muñecas fueron liberadas, y el hijo fue restaurado. Reunió a Isaac en sus brazos, y todo su cuerpo tembló con el alivio y la alegría de un hombre que ha sido sostenido por Dios a través de lo imposible. Entonces, un sonido en un matorral cercano. Ambos se volvieron. Algo estaba atrapado allí, enredado en las zarzas, algo que Dios había colocado antes que el mundo comenzara. Un carnero, magnífico, atrapado por sus cuernos, completamente tranquilo, como si estuviera esperando exactamente este momento, como si siempre hubiera pertenecido a este día. La mano de Abraham descansó sobre el lomo del carnero, y el reconocimiento cruzó su rostro como el amanecer. Dios había provisto, exactamente como había prometido. Dios había provisto. Las lágrimas que fluyeron ahora eran lágrimas distintas. Abraham ofreció el carnero en el altar como holocausto en lugar de su hijo. El humo subió directo al cielo, aceptado y recibido. Abraham levantó sus manos hacia el cielo, sin retener nada, y adoró con todo lo que tenía. Entonces, la voz del Señor vino una segunda vez, con bendición sobre bendición, pacto sobre pacto, multiplicación más allá de toda imaginación. Desde aquella cumbre de la montaña podían ver la tierra que Dios había prometido, y las palabras del ángel hacían cada kilómetro de ella sagrado y seguro. El joven rostro de Isaac se levantó hacia la voz divina, y algo se asentó en él aquel día que sería el fundamento de toda su vida de fe. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá, porque en el monte del Señor fue provisto. Muy abajo de la cumbre, los siervos habían esperado, habían visto subir el fuego sin un cordero. Ahora observaban cómo dos figuras comenzaban a descender. Con cada paso hacia abajo, algo era más ligero en Abraham, no porque la prueba no hubiera sido real, sino porque Dios había resultado más real que cualquier prueba. El siervo que había conocido a Abraham por años miró los ojos de su amo y comprendió sin palabras que algo eterno había ocurrido en aquella montaña. Abraham lanzó una última y larga mirada hacia el Moria. La montaña
ahora para siempre nombrada por la provisión divina. Y luego volvió su rostro hacia su hogar. Se volvieron hacia Berseba, y Abraham caminaba ahora con la confianza serena de un hombre que ha probado la fidelidad de Dios más allá de toda duda. Sus manos enlazadas lo decían todo, la grande y la pequeña, la vieja y la joven, sostenidas juntas por la fidelidad de Dios. Acamparon una última noche bajo las estrellas antiguas, y esta vez, cuando Abraham las miró, cada estrella brillaba con la luz de una promesa cumplida. Cuando al día siguiente divisaron Berseba, el paso de Isaac se aceleró con la ansiedad infantil de llegar a casa, y el corazón de Abraham se aceleró con gratitud. El asentamiento familiar, las tiendas, el pozo, las palmeras, el olor del hogar, nunca había parecido tan hermoso, tan claramente un regalo de un Dios fiel. Sara salió a recibirlos, y cuando vio sus rostros, ambos, vivos y en paz, lloró sin saber del todo por qué. No hacían falta palabras. Entre dos personas que han caminado décadas de pacto juntas, una mirada puede cargar volúmenes, y esta mirada lo cargaba todo. La familia estuvo junta en la luz dorada de la tarde, Abraham, Sara e Isaac, y el futuro del pacto estaba vivo en medio de ellos. Cuando el sol ardía hacia el horizonte, pintó Berseba de carmesí y oro, y hasta el desierto mismo parecía proclamar la fidelidad de su Creador. Abraham se apartó a orar al atardecer, y la luz de la tarde caía sobre su rostro levantado como si fuera el rostro de Dios reflejado en el cielo. En ese momento de oración, su rostro contenía todo, el dolor que había sido real, la obediencia que lo había costado todo, la fidelidad que había sido suficiente. La tierra que Dios había prometido se extendía bajo la amplia misericordia del cielo, cargada ahora de nuevo significado y nuevo fuego de pacto. Esta es la historia de un hombre que confió en Dios más de lo que confiaba en su propio entendimiento, y encontró que Dios es digno de confianza más allá de todo entendimiento. En el monte del Señor será provisto. Ese nombre resuena a través de cada generación. Jehová Jireh, porque lo que era verdad, entonces es verdad para siempre. Abraham e Isaac bajaron de la montaña, y el mundo al que regresaron era el mismo mundo, excepto que ahora sabían algo que lo cambiaba todo. Dios proveyó un cordero en el monte Moria aquel día, y en la plenitud del tiempo, en otro monte, con otro hijo, proveería el cordero para todo el mundo.